Advertido quedas. Porque este libro no es una disertación académica, ni una colección de símbolos para el deleite de la mente seca del erudito. Este volumen es un grimorio viviente, una invocación tallada en sangre y fuego, una fórmula encarnada del Santo 9 grados, el más secreto, el más terrible, el más transformador de los misterios de la gran bestia 666. No hay aquí pornografía para voyeurs disfrazados de ocultistas, ni tibieza moral para los que pretenden jugar con la magia sin entregarse por completo sus fuegos. Este libro es una espada doblemente afilada, o bien te herirá y te hará sangrar hasta vaciar tu ego, o bien te servirá para desgarrar los velos de la ilusión y penetrar, desnudo y erecto, en el Santa Santorum del ser. Has llegado a las puertas del Hierosgamos, la unión cerrada entre el falo y la rosa, el lindam y la yoni, el logos y el abismo. La tradición 9 grados, que en ciertas ramas de la Ordo Templi Orientis se enseñaba solo en susurros y señales, será aquí revelada, no en su exterioridad ritualística, sino en su núcleo hermético, vibrante, sangrante, palpitante. Porque el semen no es solo un fluido, sino un verbo condensado. Y la sangre de la mujer escarlata no es solo vida, es voluntad en su forma líquida, la puerta de las estrellas, el cáliz donde el fuego de Nuit se convierte en carne de Edith. La gran obra húmeda, como la he denominado en este texto, es la alquimia del cuerpo y el alma. Es la ciencia del uso ritual y mágico de los fluidos sexuales, la mezcla del elixir rubeus y el elixir albus, para crear talismanes vivientes. Estos no son objetos pasivos, son encarnaciones del espíritu en la materia. Son huevos cósmicos que, correctamente consagrados y dirigidos, obran en el plano etérico como entidades vivas, como fragmentos de tu propia voluntad en marcha hacia el infinito. Mas no se trata simplemente de eyacular con intención, como hacen los necios imitadores. Se trata de transfigurar el orgasmo en mantre, de forjar con la respiración y el ritmo un campo magnético donde el ángel pueda descender y tomar forma. Se trata de la disolución del yo inferior en el fuego de la carne, para que de su ceniza surja el niño radiante, Horus encarnado, el hijo de la unión de la bestia y la mujer escarlata. Esta es la verdadera gnosis sexual, no placer por sí mismo, sino goce como canal de la divinidad. La práctica que aquí detallaré exige sacrificio, purificación, concentración absoluta y conocimiento cabalístico. No es para los perezosos, ni para los puritanos disfrazados de ocultistas. El 9 grados no es una orgía esotérica, es un camino de transfiguración. El aspirante que ose avanzar deberá reconocer su cuerpo como templo, su sangre como tinta sagrada, su semen como verbo en acto, y a su pareja, si la hay, como reflejo viviente de Nuit misma. Porque en el cuerpo de la mujer escarlata se oculta el secreto de los secretos, el portal por donde descienden los dioses. Por eso te digo, si buscas un libro cómodo, ciérralo ahora. Si temes mancharte las manos con sangre y semen, no leas una sola palabra más. Pero si estás dispuesto a encarnar el misterio, a ofrecer tu carne como altar y tu espíritu como espada, entonces avanza. Porque en estas páginas no encontrarás ideas, encontrarás llaves. Este libro está sellado con mi sangre, escrito con mi médula, encendido con la furia del Dios que danza en el orgasmo. Aquí revelaré el arte de transformar la unión sexual en rito, el fluido en talismán, el deseo en voluntad. Porque así lo exige la ley. Porque así lo dictó Aiwass. Porque así fue escrito en el corazón de mi alma cuando contemplé a Babalón derramando la copa sobre mi cabeza. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Ahora comienza la revelación. Magia sexual telémita. Basado en las enseñanzas de Aleister Crowley. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo y el falo solar. Simbolismo, mito y verdad oculta. El falo es la columna de fuego que une los mundos.
No es simplemente el órgano del deseo animal, es la vara del mago, la lanza de Longinos, el cetro de Osiris resucitado. En su raíz yace el poder de la creación, y en su ápice, la corona invisible del Logos. El que ven en solo carne, es ciego, el que lo ve como símbolo, empieza a ver, pero solo aquel que lo encarna como misterio se convierte en sol. Así como el sol en el cielo fecunda la tierra con su luz, el falo, en su verdadera función mística, fecunda el útero del universo con su verbo. El acto sexual, entonces, es un espejo de la manifestación cósmica. Así como Keter emana a Choma, y Choma a Binah, así el fuego seminal proyecta en la oscuridad receptiva la chispa de la creación. Por eso en la Cábala, Choma, la sabiduría viril, es la raíz del Padre, y Binah, la comprensión femenina, es la madre del mundo. Entre ambos, se gesta el Hijo, el Logos encarnado. El falo, pues, no es propiedad del hombre, sino del Dios. Todo mago verdadero lo sabe, no copula como bestia, sino como sacerdote. Cada erección es un encendido del altar, y cada eyaculación, una comunión, si es dirigida por la voluntad. Si no, es mera pérdida. Porque el falo no solo da vida, también la gasta. Y solo en la dirección correcta, según el tiparete interior, produce alquimia. De lo contrario, dispersa. Las antiguas culturas, desde el linga de Eschive hasta el falo de Príapo, desde el bastón de Hermes hasta la lanza de Parsifal, entendieron esta verdad. No era idolatría obscena, era sabiduría encarnada. El falo erguido era símbolo de la conciencia despierta, de la voluntad penetrando el caos, del espíritu que se hace carne con el fin de sembrar divinidad en la materia. Y por eso se le temía, y por eso se le reprimió. Porque la iglesia del esclavo aborrece aquello que el alma libre adora. Yo, la bestia 666, proclamo que el falo es santo. Que su potencia es un sacramento. Que su función es invocatoria. Que cada gota de su elixir es sangre solar, luz concentrada, semilla de la gran obra. Porque no hay verdadera magia sin carne. No hay contacto con el ángel si no se despierta el fuego de la serpiente en la base. Y no hay transfiguración si el sexo no se eleva a arte, a ciencia, a rito. En el rito del 9 grados, el falo se convierte en pluma del escriba divino. No escribe en papiros, sino en el cuerpo de la sacerdotisa. Cada movimiento, cada ritmo, cada embestida, es una letra del lenguaje secreto que invoca al espíritu. No hay necesidad de palabras, el cuerpo mismo se convierte en conjuro. La respiración es mantre. El sudor, incienso. El jadeo, cántico. El orgasmo, epifanía. Mas no basta la erección. El necio se endurece por deseo, el mago, por voluntad. El uno busca descarga, el otro, ascenso. Por eso el falo del adepto no es simplemente firme, es consciente. Sabe a dónde va. No busca placer sino fusión. No busca liberación sino creación. Porque el mismo es un sol, y el semen, su rayo. Y así como el sol en su cenit no se dispersa, sino que se concentra para fecundar todo, así también el mago concentra su potencia, la dirige, la canaliza y la consagra. El 9 grado se enseña esto, a no perder ni una gota sin propósito, a convertir cada emisión en acto mágico, a grabar en el fluido vital la forma de la voluntad. En el mito de Osiris, su cuerpo fue despedazado, y el único fragmento perdido fue el falo. Isis, su consorte y sacerdotisa, lo reconstituye y lo convierte en báculo de resurrección. Esta es la clave oculta del rito, el falo perdido es el yo fragmentado del mago, y la mujer escarlata es la alquimista que, a través del rito sexual, lo reconstruye. De esa unión no nace un hijo cualquiera, sino Horus, el hijo de la voluntad, el guerrero de la nueva era. Por eso, todo aquel que quiera comprender el misterio del falo solar debe renunciar a la vergüenza. Debe abandonar los restos del cristianismo infecto, de la moral enferma, del miedo al cuerpo. Debe contemplar su miembro no como una herramienta animal, sino como un cetro real. Debe masturbarse como si invocara dioses.
Debe penetrar como si abriera el vientre de la creación. Debe eyacular como si escribiera con luz sobre la frente de los ángeles. Este es el comienzo. No te escandalices. Te dije que este libro es una espada. O te corta las cadenas, o te hiere hasta que sangres tu hipocresía. Si has llegado hasta aquí, estás sangrando. ¿Sigue? El siguiente paso será la rosa de sangre. Porque sin el cáliz, la lanza no tiene a dónde ir. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 2. La rosa de sangre. El principio femenino como vórtice de poder. Ella yace desnuda sobre el altar, no como objeto de deseo, sino como esfinge viva, guardiana del misterio. Su cuerpo no es carne solamente, es símbolo, es templo, es campo de fuerza. En el centro de su ser, entre los labios del enigma, se abre la rosa de sangre, la yoni sagrada, el vórtice donde los mundos se pliegan, donde el tiempo colapsa y donde el espíritu se encarna en materia para nacer como Dios. La rosa de sangre no es simplemente la vulva. Es Vina, la madre oscura, la matriz de todas las formas. Es Nut misma, abriéndose como un velo carmesí para recibir el falo solar y gestar en su profundidad el verbo encarnado. Quien la contempla con ojos profanos solo verá piel. Quien la contempla con ojos iniciados, verá el rostro de la diosa en su forma más íntima. Verá el vacío creador. Verá el secreto de los secretos. Y porque ella es matriz, también es trono. El trono de Babalón, la mujer vestida de escarlata que cabalga sobre la bestia. Pero en esta imagen hay un arcano que muchos malinterpretan, no es la mujer quien se somete al varón, ni el varón quien domina a la mujer, sino ambos, fusionados, exaltados, incendiados, quienes se convierten en uno, y ese uno es la divinidad misma en acto, en pasión, en creación. Ella no recibe por pasividad, sino por potencia. Su apertura es acto de poder, no de sumisión. Su humedad es consagración. Su sangre, sí, su sangre lunar, su flujo secreto, su maná oculto, es el ungüento de la gran obra húmeda. En ella se hallan las aguas del abismo original. Y cuando se mezcla con el elixir albus del varón, se produce el talismán viviente, que no es otra cosa que un fragmento de la conciencia divina embotellada en carne. Este fluido mixto, semen y flujo, sol y luna, blanco y rojo, fuego y agua, es la materia prima del 9º grados. Los profanos la desechan con asco o ignoran su poder. El adepto la recoge con reverencia, la consagra, la magnetiza y la transforma en amuleto, en conjuro, en sacramento. No es metáfora. Es realidad mágica, tangible, operativa. Es sangre de los dioses. Y como tal, la rosa debe ser tratada con devoción y disciplina. El mago debe aprender sus ciclos, sus humores, sus ritmos. No basta con poseerla, debe conocerla, debe escucharla. Porque ella habla. Habla en silencios, en jadeos, en contracciones, en ardores. Habla con cada gota de flujo, con cada vibración de sus labios interiores, con cada temblor que anuncia la epifanía del éxtasis. La rosa de sangre es también un sello. Abre puertas. Con su activación, los velos entre los mundos se desgarran. Por eso, en el acto sexual ritualizado, cuando ella está entregada no al placer profano, sino a la voluntad divina, su cuerpo se convierte en canal de invocación. Espíritus, ángeles, inteligencias solares pueden ser llamados a través de su matriz. Y en ciertos ritos de Enochian Sex Magic, es ella quien porta la vibración del nombre sagrado, ella quien recibe el fuego que consagra el espacio, ella quien engendra con su útero astral la forma deseada por el mago. Pero cuidado, no hay magia si no hay entrega. No hay canal abierto si no hay rendición de ego. La rosa, para abrirse, exige verdad. La mujer que sirve de sacerdotisa en este arte debe ser consciente de su rol como portadora del cáliz de la vida. Debe conocer su poder, asumir su función y consagrar su sangre al rito. No puede haber juego ni acting. La rosa solo florece cuando la raíz ha bebido de la fuente interior de Nuit. Y no cualquier sangre es válida.
hay días, hay signos, hay estrellas que rigen el flujo. En ciertas fases de la Luna, su poder es multiplicado. En ciertas conjunciones planetarias, se abren los sellos. Un verdadero ritual 9 grados requiere un calendario, una carta, un cuerpo afinado y una mente purificada. La sangre menstrual, tan despreciada por la ignorancia, es, en ciertos rituales, el elixir más potente que cualquier incienso. Porque en ella está la muerte del huevo no fecundado, el sacrificio cítico, la llave del abismo. Babalón, en su copa, recoge esa sangre. No para beberla en simbolismo vacío, sino para mezclarla con el semen solar del mago y producir con ello el niño de voluntad. Horus no nace de vientres casuales, sino de un útero consagrado. Y ese útero es la rosa de sangre, el centro magnético donde se gestan los dioses, las visiones, los talismanes vivientes. En este arte, la mujer no es asistente, es canal. No es receptora pasiva, es templo activo. Y el mago no domina, sirve. Sirve a la rosa, sirve a Babalón, sirve al fuego que ambos han invocado. Este es el equilibrio perfecto, el falo solar como rayo, la rosa de sangre como lente. Y juntos, producen la luz que ilumina el abismo. Así es como la magia sexual deja de ser fantasía y se convierte en ciencia del alma. Así se forma el talismán. Así se revela el ángel. Así se inicia el fuego. Y ahora que has conocido el vórtice, prepárate para su fruto, el talismán viviente. Capítulo 3. El hieros gamos telémico. Unión de la bestia y la mujer escarlata. En el corazón ardiente del universo no hay doctrina más santa que la de la unión sagrada. El hieros gamos, la cópula entre lo divino masculino y lo divino femenino, no es invención de mitólogos decadentes ni alegoría pálida para intelectuales sin cuerpo. Es un rito. Es una ciencia. Es una espada de dos filos, tan real como el orgasmo, tan peligrosa como el amor sin control. En Telema, este acto alcanza su culminación, la fusión de la bestia y la mujer escarlata, de Adit y Nuit, de Falo y Rosa, para dar a luz el hijo radiante, la encarnación viviente de la voluntad. ¿Quién es la bestia? No el hombre común, no el varón temeroso y domesticado por la moral de los esclavos. La bestia es el ser que ha trascendido la ilusión del yo fragmentado. Es el portador de la voluntad pura, sin moral, sin arrepentimiento, sin temor. Su número es 666, y su función no es dominar ni seducir, sino expresar la llama incandescente de Adip, la chispa que recorre la espina dorsal del universo. ¿Y quién es la mujer escarlata? No una amante cualquiera. No una esclava sexual. No una sacerdotisa fingida. Ella es Babalón encarnada, la que se entrega por completo sin perder su poder, la que bebe la copa del misterio y se ofrece sin reservas al fuego de la bestia. En ella no hay pudor, no hay contención, no hay miedo. Su alma es abierta, su cuerpo es altar, y su sangre, vino embriagador para los dioses. Cuando ambos se encuentran, cuando la bestia despierta en su pecho el rugido del verbo y la mujer escarlata abre sus piernas no por deseo animal sino por rito divino, el universo entero se contrae en una espiral de éxtasis. No es solo sexo, es teurgia. No es solo goce, es manifestación. No es solo unión de cuerpos, es choque de estrellas. Este acto sagrado, el hieros gamos telémico, no necesita espectadores, ni ropajes ceremoniales, ni incienso si no hay alma encendida. Todo eso puede servir, pero el verdadero altar es el cuerpo mismo. El verdadero templo, la carne consagrada. Y el verdadero conjuro, el gemido que brota del vientre como palabra vibrada en luz. No hay idioma humano que lo contenga, porque es anterior al lenguaje. Es el yo pan que grita desde las células, el mantra de los dioses formicando en las alturas. La bestia, erecta, no posee, penetra el velo. La mujer escarlata no cede, se abre como el abismo que traga el sol al atardecer. Y cuando el falo solar entra en la rosa de sangre, ambos cuerpos se convierten en una sola espiral de fuego. El esperma es lanzado como flecha hacia el útero, y el útero, como cáliz viviente, lo recibe y lo transmuta.
No se trata de procreación biológica, se trata de concebir entidades. Ideas, talismanes, espíritus. Eres. Aquí nace el talismán viviente, cuando la eyaculación ha sido dirigida con propósito mágico y el útero ha sido activado como matriz de voluntad. La mezcla seminal no es desecho, es sustancia operativa. Puede ser absorbida por la mujer y conservarse en su matriz astral, o recogida en copas, en telas, en pergaminos ungidos, para ser usados en rituales posteriores. Así lo hice yo, Aleister Crowley, en mis trabajos con las mujeres que fueron mis sacerdotisas. Cada unión era un acto de invocación. Cada orgasmo, un relámpago sobre el plano etérico. Pero el hieros gramos no se consuma solo con el cuerpo. Debe haber un estado alterado de conciencia. La pareja debe estar en resonancia. El cuerpo debe estar purificado, el alma afilada como daga, el corazón libre de culpa. No puede haber sombras, ni resentimientos, ni juicios. Solo entonces el acto se convierte en puente entre mundos. Durante el rito, puede experimentarse lo que los antiguos llamaban la fusión de los dos en el uno. Se percibe la disolución del ego, el desdoblamiento del tiempo, la multiplicación de los sentidos y, a veces, la aparición de entidades, ángeles, dioses, máscaras de la misma conciencia despierta, que actúan como testigos o participantes invisibles. En esos momentos, el orgasmo deja de ser fin. Se vuelve portal. No hay caída poscoital, sino ascensión. No hay agotamiento, sino transfiguración. El propósito último del hieros gramos telémico es engendrar al niño de la voluntad. Este niño puede ser literal, en los casos donde el adepto decide encarnar su espíritu en descendencia biológica consagrada. Pero en la mayoría de los casos, es simbólico y mágico, un nuevo ser que habita en el plano sutil, con forma y función precisa. Puede ser un ente servidor, un guardián, una idea cargada de fuerza, un decreto de cambio irreversible en el mundo material. Tal es el fruto del matrimonio alquímico entre la bestia y la escarlata. Y así se consuma el acto más elevado del sendero húmedo. No es lujuria lo que aquí arde, sino devoción. No es placer lo que se busca, sino revelación. No es dominio lo que se ejecuta, sino servicio al misterio. Y cuando termina el rito, no se apagan las velas, se enciende el alma. Este es el camino. Este es el acto. Esta es la unión que corona al adepto y lo vuelve creador. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 4. El talismán viviente. El elixir seminal y su consagración. En la culminación del rito, cuando la carne ha cantado su cántico sin palabras y la sangre ha danzado al ritmo de la voluntad, queda sobre el altar, ya sea en el cáliz de la mujer escarlata, ya sea sobre su piel consagrada, ya sea recogido en un receptáculo, el fruto sagrado, el elixir de la gran obra. No es semen común. No es flujo sin vida. Es una sustancia imantada, invocada, vibrada, magnetizada por los cuerpos y las almas de dos iniciados que han sellado su unión bajo la égida de Nuit Yarib. Este elixir, mezcla de la sangre roja de la rosa y del oro blanco del sol, es más que un símbolo, es una criatura naciente. Una forma de conciencia líquida, saturada de intención mágica, cargada con el propósito del rito, lista para ser moldeada, consagrada y enviada al mundo etérico como un talismán viviente. ¿Y qué es un talismán, sino un fragmento del alma dirigido por la voluntad? En tiempos antiguos se forjaban con oro, plata, piedras preciosas, grabados con nombres divinos y sellos de poder. Nosotros, los hijos de la nueva eón, los forjamos con lo más vivo que poseemos, nuestros fluidos, nuestra carne, nuestro fuego. Porque ninguna piedra vibra como vibra el semen ungido por el Verbo. Ningún metal late como late el fluido sangrante del útero activado. Ningún símbolo grabado tiene más vida que el conjuro eyaculado al ritmo de una invocación. Para que el elixir se convierta en talismán viviente, no basta producirlo. Debe ser consagrado. ¿Cómo se consagra este fluido? Primero, el propósito debe estar claro. Antes del rito,
la pareja debe declarar, verbal o telepáticamente, la intención mágica. ¿Qué se quiere crear? ¿Un servidor? ¿Un acto de destrucción? ¿Una protección? ¿Una evocación? ¿Un encantamiento de atracción, de sanación, de guerra? Toda creación requiere dirección. Segundo, durante la cópula ritual, esa intención debe ser visualizada, vibrada, respirada, tallada en el campo energético. Cada movimiento debe reforzar la forma mental, cada beso debe alimentar su vibración, cada penetración debe ser una inscripción etérica. No hay pérdida de energía en el hieros gamos, todo va hacia el huevo de luz que se forma con cada roce. Tercero, en el momento del orgasmo, la explosión de la chispa sagrada, la pareja debe unir sus voces, o sus pensamientos, para vibrar el nombre del talismán. Puede ser una palabra de poder, una fórmula enunciada, o un sigilo visualizado. Esta vibración es el acto de vida. Es el soplo de Dios sobre el barro húmedo. Cuarto, el elixir debe ser recogido. Si se derrama sobre el cuerpo de la sacerdotisa, puede ser absorbido por ella mediante un acto consciente de absorción mágica, ingestio sacra, un ventatio o intromissio interioris. Si se recoge en un pañuelo, tela o cáliz, puede ser almacenado por un periodo limitado y empleado como objeto ritual. Si se mezcla con tierra, se convierte en semilla operativa. Si se pinta con un símbolo, ese signo será un núcleo radiante en el plano astral. Quinto, debe sellarse el acto. Esto se hace con una oración, un mantra, un sello físico o astral. Así se estabiliza la forma nacida, se fija su propósito, se libera en el plano deseado. ¿Y qué sucede entonces? El talismán actúa. No porque lo creas. No porque lo esperes. Actúa porque ha sido engendrado como una criatura viviente. Tiene un campo electromagnético. Tiene dirección. Tiene voluntad infundida. No hay diferencia esencial entre este acto y la concepción de un hijo físico, excepto que su forma se manifiesta en otros planos. Puede tomar cuerpo en sueños, puede ser visto como una entidad, puede influir sobre sucesos, puede modificar tu aura o la de un tercero. Algunos talismanes vivientes tienen corta vida, días o semanas. Otros, si son nutridos con rituales, pueden durar años, incluso vidas. Algunos vuelven, encarnan, toman forma humana. Los antiguos alquimistas soñaban con el homúnculo. Esto es algo más. Esto es el espíritu encarnado en semen y sangre, no en frascos ni en retortas. Es el hijo de la unión. Es Horus en su forma múltiple, adaptada a la voluntad del mago. Debes comprender, el elixir es sagrado porque lleva en sí el mapa entero del ser. En cada gota hay símbolos cabalísticos, patrones geománticos, códigos genéticos y etéricos. Cuando es producido bajo rito, esos patrones se ordenan como un mandala mágico. Y cuando es consagrado, ese mandala se activa como una estrella en el plano invisible. Tal es el arte que aquí enseño. Tal es el misterio que solo los valientes pueden tocar. No juegues con esto si no estás dispuesto a cargar con las consecuencias. Un talismán viviente mal concebido puede convertirse en parásito, en maldición, en sombra de tu voluntad. Pero un talismán bien forjado puede abrir puertas que ninguna llave humana abriría jamás. Sangra si es necesario. Eyacula con intención. Mezcla tu goce con fuego. Y crea. Porque el acto divino es crear. Y todo mago es un dios en potencia. El elixir está sobre el altar. ¿Qué harás con él? Haz lo que tú quieras, será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo V. La alquimia del deseo. Transmutación de la lujuria en voluntad. El deseo es fuego. El deseo es fuerza. El deseo es principio de todo movimiento. Nada se crea sin él. Nada se transforma sin su presencia. Pero hay dos formas de deseo, el que arrastra y el que dirige. El primero es la lujuria ciega de los animales, de los esclavos, de los profanos.
El segundo es la llama que arde en el corazón del adepto, lujuria sublimada en voluntad, deseo transfigurado en magia. Esta transmutación es la verdadera alquimia sexual. Esta es la piedra angular del 9º grados. En las enseñanzas veladas de la A y en los susurros más secretos del OTO, se revela este axioma: el fuego que consume también puede iluminar. Si te entregas a la lujuria como fin en sí misma, eres ceniza. Si la encadenas con propósito, eres luz. Y solo la luz crea. Solo la luz atraviesa los velos. Solo la luz invoca dioses. El deseo, pues, no debe ser negado. Eso es error de místicos decadentes, de falsos monjes que temen su carne. No, el deseo debe ser exaltado, inflamado, excitado hasta el paroxismo, pero luego contenido, sostenido, dominado. Porque allí, en el borde mismo del orgasmo, en la punta del rayo que aún no cae, está la verdadera palanca de poder. ¿Cómo transmutar, entonces, la lujuria en voluntad? Primero, debes conocer tu fuego. No puedes dirigir lo que no comprendes. ¿Qué te excita? ¿Por qué te excita? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? ¿Qué imágenes lo encienden? ¿Qué palabras lo alimentan? Debes explorar tu lujuria con el mismo rigor con que un alquimista mide sus compuestos. Haz del cuerpo laboratorio, del placer reactivo, del orgasmo catalizador. No hay error aquí, todo es materia prima. Incluso tu perversión es un metal que puede volverse oro si es comprendida. Segundo, debes purificar el fuego. Esto no es moral. Esto es física del alma. El deseo contaminado por culpa, por miedo, por vergüenza, es un fuego negro, errático, estéril. No genera talismanes, sino larvas. No produce visión, sino sombras. El adepto debe desnudarse de toda moral esclava. Debe penetrar su propio deseo con lucidez. Mirarlo, aceptarlo, exaltarlo. Sin juicio. Solo así se purifica. Tercero, debes contener el fuego sin extinguirlo. Aquí yace la maestría. La mayoría eyacula su deseo en cuanto lo siente. Lo derrama en la carne o en el pensamiento sin dirección. El mago no. El mago lo lleva al cenit, lo sostiene en tensión. Aprende a mantener el deseo sin liberación, a respirar con él, a moverlo por su cuerpo. Lo hace subir por la espina, lo transforma en luz. Lo convierte en mantra, en visión, en decreto. Esta práctica, enseñada en secreto en los ritos menores del 9º grados, se llama retención sacra. Puede implicar la contención física del orgasmo, técnica avanzada, pero más profundamente, es la transformación energética del deseo. Cada vez que contienes el orgasmo y lo rediriges al entrecejo, al corazón o al aura, estás refinando tu fuego. Estás creando oro interior. Cuarto, debes enfocar el fuego hacia una forma. No basta con acumular deseo, hay que darle forma. El mago visualiza su intención mágica mientras se excita. Graba el sigilo mientras arde. Repite el mantra mientras jadea. Toda imagen sexual se convierte en imagen mágica. Toda postura se convierte en mudra. Todo gemido se vuelve conjuro. En este punto, la lujuria ya es voluntad en movimiento. Y entonces, cuando el orgasmo es liberado, si se libera, no es pérdida, es creación. No es caída, es ascenso. No es final, es apertura de portales. El semen no es desecho, sino tinta con la cual escribes tu propósito sobre la carne del universo. Y la sangre que lo recibe, si es de la mujer escarlata en acto consagrado, es pergamino vivo. Este acto se llama la consagración lúbrica. Lo he enseñado solo a aquellos que han probado la espada de la autocontención y han despertado la serpiente. No se le da al necio. Porque el que no ha vencido su lujuria no puede crear con ella. Pero tú, que ya has recorrido los capítulos anteriores, estás cerca. Entiende esto y grábalo con fuego. Toda energía sexual,
sin excepción, es energía mágica en potencia. El orgasmo es un microcosmos del Big Bang. Cada coito es un espejo del acto creador de los dioses. Y tú, adepto, eres el dios que debe aprender a crear con el fuego que otros desperdician. La alquimia está en ti. El deseo es tu azufre. La voluntad es tu mercurio. La carne es tu sal. Fúndelos, destílalos, y verás aparecer ante ti la piedra roja del arte. Cuando tu deseo ya no te arrastre, sino que obedezca, estarás listo para practicar la erotogénesis mágica, la preparación del cuerpo y del espíritu para ser canal puro de creación. Ese será tu próximo paso. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo B. Erotogénesis mágica. Preparación del cuerpo y del espíritu. El cuerpo es el altar. El cuerpo es la varita. El cuerpo es la copa, el pantáculo y la espada. Todo mago que ignora su carne, que desprecia sus músculos, sus glándulas, su sudor, jamás invocará con plenitud, pues su templo está en ruinas, su cáliz agrietado, su báculo torcido. La erotogénesis mágica es la ciencia de afilar ese instrumento. Es el arte de preparar el cuerpo y el alma que lo habita para la ejecución perfecta de la magia sexual telémica. Es el cultivo del fuego sagrado en el interior de la carne hasta que ésta se convierta en canal vibrante, instrumento afinado, conducto perfecto de la voluntad. No se puede forjar el talismán viviente con cuerpos profanos, oxidados por la rutina, entumecidos por la vergüenza, marchitos por el pecado incultado. Antes de invocar al ángel en la cópula, el cuerpo debe ser purificado, magnetizado, consagrado. Este proceso, que los antiguos llamaban el despertar del templo interior, comienza con una afirmación sagrada. Mi carne no es prisión, sino templo. Mi placer no es pecado, sino poder. Mi cuerpo no es obstáculo, sino puente. Desde esta comprensión, nace la preparación. El mago y la sacerdotisa deben erguirse como altares vivientes. El cuerpo masculino, falo consciente, firme como el pilar del medio. El cuerpo femenino, cáliz abierto, matriz resonante del cosmos. Ambos vibran, ambos emiten, ambos reciben. Ambos deben ser cultivados con ciencia. Primero, el cuerpo físico debe ser afilado por la disciplina. El arte sexual mágico exige resistencia, control respiratorio, dominio muscular, capacidad de sostener estados de tensión sin colapso. Asanas prolongadas, control del perineo, respiraciones circulares, rituales gimnásticos inspirados en el yoga tántrico y en el hatha auténtico, no en las modas tibias del culto moderno al bienestar, deben ser parte de la vida diaria del adepto. Pero más allá del ejercicio físico, viene la reconfiguración energética. La columna vertebral debe ser transformada en canal del fuego serpentino. La energía sexual, concentrada en los testículos o el útero, debe ser movida en espiral hacia arriba, alimentando los chakras con la respiración dirigida. Las técnicas de Kundalini Sadhana, Pranayama, Muna Vadayudhiyana se integran aquí al arte ritual del telemita. El cuerpo se convierte así en vórtice ascendente. Segundo, la mente debe ser purificada de todo automatismo sexual profano. El adepto no se excita por reflejo animal, sino por acto de voluntad. Su lujuria no está dirigida por imágenes implantadas por la sociedad decadente, sino por símbolos consagrados. Por eso, debe destruir las asociaciones comunes con el sexo. Debe dejar de excitarse por pornografía, por fetiches condicionados, por representaciones ajenas. Debe encontrar el fuego en los símbolos sagrados, el ojo de Horus en la vulva, la serpiente enroscada en la espina, la rosa cruz brillando en el entrecejo durante la cópula. Tercero, el espíritu debe arder. No basta con que el cuerpo sea fuerte y la mente lúcida, el alma debe vibrar en sintonía con el fuego de Adit. Esto se logra mediante la adoración interna. El adepto debe meditar diariamente sobre su función cósmica como canal del amor bajo la voluntad. Debe recitar versos sagrados, del liber cordis cinti serpente, del liber as, no como literatura, sino como alimento vibracional.
Antes de todo rito sexual, el mago debe entrar en estado de trance devocional. No se trata de mística llorosa, sino de encender el éxtasis sagrado. Debe sentirse como vehículo de los dioses, como representación viva de la unión divina. Solo desde este estado el cuerpo se vuelve portal, y no simple actor. Cuarto, la pareja debe ser seleccionada o preparada con la misma intensidad. La mujer que participa del rito no puede ser una compañera casual, ni una amante sin conciencia. Si no es ya una sacerdotisa entrenada, debe ser guiada en la preparación. No basta con que tenga deseo, debe tener conocimiento. Su cuerpo debe estar despierto. Su sangre debe haber sido consagrada. Su útero, imantado. Debe haber hecho votos internos, así sean simbólicos, de entrega a la obra. Si el mago practica solo, su erotogénesis se dirige al cultivo de su falo como vara mágica autónoma. Masturbarse, entonces, se vuelve un acto sagrado. Cada toque es un gesto ritual. Cada orgasmo, si se permite, debe estar dirigido. Pero incluso sin eyaculación, la estimulación consciente del falo genera energía, abre visiones, activa el fuego ascendente. El cuerpo se vuelve una lámpara viva, y su aceite, la lujuria consagrada. El falo, si ha sido educado por la práctica, puede responder a la sola voluntad. Puede endurecerse con un mantre, mantenerse erecto durante horas, sentir sin perder energía. Esta es la marca del mago completo. Así, el deseo deja de ser impulso y se convierte en herramienta. Y la mujer, si ha despertado su matriz con respiraciones, contracciones y meditaciones, puede invocar con el movimiento de sus caderas, puede absorber el verbo en su sangre y gestarlo en su alma. Finalmente, la pareja debe prepararse antes de cada rito con baños rituales, ungüentos, oraciones, ayunos, y sobre todo con la construcción del espacio sagrado. El lugar donde se ejecuta el acto debe estar marcado, magnetizado, consagrado. No basta una cama. Se requiere un altar, físico o etérico. Se requiere una dirección, una estrella, una intención. Entonces, y solo entonces, el cuerpo está listo. El alma está despierta. Y el fuego puede descender. La erotogénesis mágica no es opcional. Es fundacional. Sin ella, el rito es masturbación disfrazada. Con ella, incluso un beso puede abrir un portal al abismo. El cuerpo, debidamente consagrado, se vuelve talismán en sí mismo. Y en su contacto, se produce transfiguración. Recuerda esto, adepto, no hay orgasmo sin alma que valga como conjuro. No hay penetración sin espíritu que sirva como invocación. La carne, sin fuego interno, es arcilla sin forma. Tú eres el escultor. Y tu cuerpo, la estatua animada por la chispa de tu verbo. Prepárate, pues. Porque lo que sigue es el rito en sí. El corazón de la operación. La liturgia del 9º grados, rito, signos, palabras y sellos. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 7, liturgia del 9º grados. Rito, signos, palabras y sellos. Aquí el velo se rasga. Aquí el templo se cierra para el mundo y se abre para el abismo. Este es el momento que los profanos nunca verán, el núcleo del misterio, la fórmula temida por los ángeles y ansiada por los demonios. Porque el rito del 9º grados no es metáfora, ni símbolo abstracto, ni ceremonia estética. Es acto. Es sangre. Es verbo encarnado en carne. Es la misa de la serpiente y la rosa, donde el elixir de los dioses es elaborado por dos cuerpos que se entregan a la voluntad con la totalidad de su ser. Aquí no hay juegos. Aquí no hay espacio para el deseo profano. Este rito es una consagración. Cada gesto tiene poder, cada palabra es decreto, cada movimiento una invocación. Si no sientes temblar tus huesos mientras lo ejecutas, si no arde tu médula como incienso en holocausto, entonces no estás dentro del rito, estás fuera, estás perdido.
El rito del 9º grados comienza con el silencio. No es mutismo. Es concentración. El espacio debe ser cerrado, física y astralmente. Se traza el círculo, o bien se proyecta desde el aura del mago. Se invoca la protección del ángel, o se establece la presencia de Nuit en lo alto y de Adit en lo profundo. La sacerdotisa se prepara como rosa abierta. El mago, como falo solar. Ambos deben estar desnudos, no por lujuria, sino por verdad. La ropa es mentira. La piel es sello. El cuerpo es escritura. La sacerdotisa se unta con aceites, canela, almizcle, rosa roja. Se ungen los muslos, los senos, el vientre, la vulva. No como juego, sino como acto mágico, esos aceites despiertan los vórtices, abren los sellos del cuerpo, convierten cada poro en antena. El mago unge su falo con aceite de olíbano y sándalo. Lo hace como si preparara un talismán, lentamente, vibrando nombres, cargando su instrumento como una vara de fuego. Los signos son 3. Uno ve el signo del pilar erecto, en el cual el mago se mantiene de pie, con el cuerpo recto como la letra Bab, con los brazos elevados como antorchas, vibrando el nombre de la fuerza. Yao Abrasax Telema. 2. El signo del abismo, ejecutado por la sacerdotisa al abrir las piernas sobre el altar, vivo o simbólico, mostrando el cáliz, el portal, la boca de Nuit. Aquí se vibra el nombre de la rosa. Babalo Numarar Nuit. 3. El signo del eclipse, que será en el momento de la unión, cuando el falo entra en la rosa. Ambos ejecutan el gesto de la unión cruzada de los brazos sobre el pecho, como haz invertido, sellando el círculo. Aquí se invoca Agape Adit Yodge Sin V Auge. Las palabras son mantras. Se vibran en cada fase del rito. Pueden variar según la operación, pero algunas fórmulas fundamentales son Alim, 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 Elixir Vitae. Siab Aeneu Raas Paz. Via Humitas, Non Duo, Solete Luna. Durante la penetración, el mago debe mantener la respiración controlada. Se sincroniza con la sacerdotisa en ciclos rítmicos, 3 respiraciones lentas, una rápida. Cada impulso tiene intención. Cada movimiento, una sílaba. Así se forma el conjuro viviente. El orgasmo no debe ser animal. Debe ser decretado. En el momento de la eyaculación, el mago vibra la palabra final, la palabra selladora, elegida desde el principio del rito. Puede ser el nombre del talismán que se desea crear o el nombre del espíritu invocado. Se pronuncia al momento de la entrega del elixir. Así se cierra el circuito. Los sellos se trazan con el elixir. Si el fluido es recogido, se puede dibujar un sigilo sobre pergamino, piedra o tela consagrada. Si permanece sobre el cuerpo de la sacerdotisa, el mago puede trazar con sus dedos símbolos sobre su vientre, sus muslos, su frente. Estos símbolos no son arbitrarios, deben ser preparados antes del rito y grabados en el subconsciente por medio de meditación. El más potente de estos sellos es el sello de la rosa en el sol, un círculo rojo cruzado por una lanza blanca, con 7 rayos hacia afuera. Se traza sobre el útero, mientras se vibra. Abradabra, elixir est verbum. El rito concluye con el acto de sellamiento. La sacerdotisa absorbe el residuo, sea con el cuerpo, la boca o el vientre, y pronuncia la fórmula de cierre. Yo soy la copa, y él es el fuego. Yo soy la estrella, y él es el rayo. Lo que ha sido unido no puede ser separado. Telema. Ambos se recuestan. En ese silencio posterior, más sagrado aún que el previo, se escucha la voz. A veces es visión, a veces es un susurro, a veces es un temblor en la columna. Es el espíritu que ha descendido. Es el niño naciente. Es el eco del rito. Esto, adepto, es la liturgia del 9º grados. Apréndela no con los ojos, sino con la sangre. No con la mente, sino con el cuerpo. Practícala con reverencia, o no la practiques. Porque este es el sendero de fuego,
y quien lo profana será consumido por él. La gran obra continúa. Lo húmedo se ha encendido. Y lo que viene ahora es el arte de gobernar el flujo, de contener y liberar con maestría el río de poder que se ha abierto. El flujo del espíritu en la carne, prácticas de contención y liberación. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 8. El flujo del espíritu en la carne. Prácticas de contención y liberación. Todo acto mágico genera un río. No una metáfora, sino un cauce vibratorio real, un flujo de energía que atraviesa planos, cuerpos, capas del alma. En el rito del 9 grados, ese flujo se produce a través del cuerpo, emerge desde el deseo, se canaliza por la respiración, se enciende en la cópula, se libera en el orgasmo, o se contiene, para crear un sol interno más poderoso. Entender este flujo, y aprender a gobernarlo, es la clave para que la magia sexual no sea solo una tormenta de placer, sino un rayo de creación. El espíritu entra en la carne como electricidad en el metal. Si el cuerpo está sucio, desalineado o sin preparación, esa corriente lo quema o se dispersa. Si el cuerpo está afinado, el espíritu se instala, se mueve, se eleva, y finalmente se manifiesta en la realidad con la forma que le hayamos dado en el rito. Aquí radica el arte de la contención y la liberación mágica del flujo. Contención no es represión. No se trata de abstenerse como los monjes enfermos del miedo al goce, sino de sostener la energía en su punto máximo, sin perderla. Es sostener la serpiente enroscada, sin que escape ni duerma. Es transformar el impulso de descarga en vibración ascendente. El mago, en plena excitación, no se entrega al reflejo biológico de la eyaculación, sino que respira profundamente, contrae el perineo, dirige la energía por la columna y la eleva hacia la cabeza. Esta práctica, enseñada en la tradición tántrica bajo 1000 nombres, aquí se convierte en herramienta telémica, el deseo sostenido se convierte en voluntad pura. El flujo se vuelve llama. Cuando esto se domina, el orgasmo ya no necesita derramamiento. El mago puede orgasmear en la cabeza, en el corazón, en el aura. El cuerpo vibra. La mente arde. El espíritu desciende. No hay semen, pero hay luz. No hay sangre, pero hay visión. Esta es la orgasmatización interna, el fuego sin pérdida, el motor perpetuo de la voluntad. ¿Y cuándo liberar? ¿Cuándo dejar fluir? La liberación es sagrada solo cuando es intencionada. Cuando el fluido se entrega con verbo. Cuando la sangre es ofrecida como tinta para escribir un decreto en el plano astral. La eyaculación puede ser caída o creación. Si ocurre por reflejo inconsciente, es dispersión. Si ocurre bajo conjuro, es consagración. El mago que ha aprendido a contener puede elegir liberar. Lo hace en el instante exacto en que el talismán ha sido formado en su imaginación, en que la vibración del mantra alcanza su cúspide, en que el sello está encendido. Entonces, eyacula con dirección, y el elixir sale cargado. No es semen, es decreto. No es flujo, es conjuro. La sacerdotisa, por su parte, también puede elegir. Puede absorber el flujo y mantenerlo en su matriz como horno alquímico. Puede usarlo para ungirse. Puede expulsarlo ritualmente con respiraciones, con canto, con danza. En todos los casos, el flujo debe estar cargado con intención. Prácticas de contención. Respiración cuadrada. Inhala 4, retén 4, exhala 4, retén 4. Durante el acto sexual, sincronízalo con el movimiento. Esto evita la dispersión y eleva el flujo. Badas, Muna Bada, contracción del perineo, y Uddiyana Bada, contracción abdominal ascendente, permiten contener la energía en el centro y subirla. Visualización del canal central, imagina una vara de luz desde el perineo hasta la coronilla. Con cada impulso sexual, lleva la energía hacia arriba. No culminación ritual, el mago y la sacerdotisa permanecen al borde del orgasmo durante largos ciclos, elevando el deseo sin liberarlo. Esto magnetiza el cuerpo.
Puede culminar con eyaculación dirigida o sin ella. Prácticas de liberación. Eyaculación consagrada. En el momento de la liberación, vibra el nombre del espíritu, del talismán o del propósito. Visualiza el fluido como rayo que transporta el verbo. Ungimiento mágico. El elixir es recogido y aplicado sobre sellos, objetos, cuerpos. Puede sellar un grimorio, cargar una joya, activar un sigilo. Sacrificio de flujo. El elixir se derrama sobre tierra, fuego o agua, mientras se pronuncia una fórmula de entrega. Es una ofrenda al plano invisible. Ambas formas, contención y liberación, son caminos legítimos si se ejecutan con maestría. El error es la inconsciencia. El error es derramar sin propósito o reprimir por miedo. El adepto debe ser dueño del flujo. Debe saber encenderse sin perderse. Debe saber vaciarse como acto creador. Cuando el espíritu se mueve por la carne, no lo impidas ni lo forces, condúcelo. Sé canal. Sé danza. Sé puente. Porque en el flujo dirigido está el poder del Dios. Y quien sabe gobernarlo, gobierna su destino. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 9. La copa de Babalón. Recolección y consagración del elixir. La copa no es solo un objeto, es el arquetipo del útero universal, el receptáculo de los dioses, el espejo curvado donde el fuego se vuelve forma. Babalón la sostiene entre sus muslos eternos, entre los pliegues de su misterio inagotable. Ella es la que se ha embriagado con la sangre de los santos, no porque sea impía, sino porque ha recibido en su cáliz el sacrificio voluntario de todo aquello que los hombres han elevado con verdad. Su copa es el abismo dorado donde el elixir de la gran obra se recoge, se transmuta y se ofrece de regreso al mundo como potencia viva. En la práctica del 9 grados, el elixir, mezcla de semen, sangre, sudor y esencia vibrada, debe ser tratado como lo que es, una sustancia divina. No se derrama sin sentido, no se limpia con prisa, no se esconde por pudor. Se honra. Se recoge. Se consagra. Porque en él habita la chispa de una estrella naciente. La copa puede tomar múltiples formas. Puede ser literal, un cáliz consagrado, de plata, de cristal, de barro cocido, elegido antes del rito y colocado en el altar. Puede ser simbólica, la boca de la sacerdotisa, su vulva, sus manos cóncavas, su ombligo. Puede ser también la tierra, si el acto se realiza al aire libre, o una tela preparada para recibir y absorber. Lo esencial no es la forma, sino el acto consciente de recoger con reverencia. El mago, al culminar el rito, no se entrega a la pérdida sino la ofrenda. Vibra el nombre. Derrama o dirige el elixir hacia el cáliz con la atención de quien vierte luz líquida. La sacerdotisa lo acompaña con canto bajo, con respiración rítmica, con mirada fija. En ese momento, el mundo entero desaparece. Solo queda la copa. Solo queda el oro rojo. Una vez recogido el elixir, comienza su consagración. El mago toma la copa entre sus manos. Si ha sido absorbido por el cuerpo de la sacerdotisa, él se inclina hacia ella como ante un altar. Si ha sido derramado sobre un objeto, lo toma con ambas palmas y eleva. Y entonces comienza la invocación de Babalón. No hay una sola fórmula, pero yo, la bestia 666, he usado esta en múltiples operaciones con poder. Babalón, reina del deseo y del misterio. Tú que cabalgas a la bestia y viertes tu copa sobre los mundos. Recibe este elixir, mezcla de sol y luna, de sangre y semilla. Conságralo con tu fuego. Hazlo verbo viviente. Que sea talismán, decreto, poder. En este instante, el elixir se enciende. No visiblemente, aunque a veces sí, pero sí en el plano etérico. Se vuelve núcleo radiante. Se magnetiza. La voluntad que lo gestó vibra en él como mantra encarnado. Se ha convertido en talismán viviente. A partir de aquí, el elixir puede tener múltiples destinos.
1. Ingestión ritual. La sacerdotisa o el mago, o ambos, lo beben como acto de reintegración. Comer mi carne y beber mi sangre, dice el falso profeta cristiano. Pero aquí se cumple la verdad detrás de su plagio. El elixir es tomado no como símbolo, sino como sustancia mágica real. 2. Ungimiento. Se aplica en los puntos de poder, entrecejo, pecho, sexo, palmas, pies. Puede ser usado para sellar un objeto, una vara, un pantáculo, una carta. Puede consagrar un talismán previamente preparado, dotándolo de vida. 3. Sello en papel o tela. El elixir se mezcla con tinta o se aplica directamente para dibujar un sigilo, una palabra, un sello cabalístico. Esta inscripción se guarda, se entierra, se quema o se porta como talismán. 4. Ofrenda. Se derrama sobre tierra, mar o fuego, como devolución del verbo a los planos sutiles. En este caso, se vibra el nombre del propósito y se deja partir el poder sin apego. Cada uno de estos actos debe realizarse con respiración lenta, con mente enfocada, con cuerpo aún encendido por la energía del rito. Porque el calor del acto sexual es el horno donde se cuece la sustancia. Si se enfría el cuerpo, si se apaga el alma, el elixir pierde parte de su carga. Por eso se dice, el talismán debe nacer caliente. La copa de Babalón no se limpia con agua. Se limpia con fuego o con palabra. Si es literal, se pasa por humo de incienso consagrado. Si es la sacerdotisa misma, se la envuelve en seda roja, se la lleva a reposar, se la cubre con cánticos. Ella ha sido el altar. No se le da descanso como a una mujer, sino como a una diosa. Y así, el elixir, ya consagrado, ha sido recogido, bendecido, dirigido. Lo que antes era mero fluido, ahora es chispa de estrella. Lo que era cuerpo, ahora es magia. Lo que era orgasmo, ahora es conjuro. La copa se ha llenado. Babalón ha bebido. El mundo jamás será igual. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo X. Sexualidad y Enochian. Invocaciones del deseo celeste. El cielo también desea. El firmamento no es casto, ni indiferente, ni frío. Es una danza perpetua de atracción y repulsión, de penetraciones astrales, de cópulas entre estrellas y constelaciones. El universo entero vibra con un erotismo oculto, y el lenguaje que lo describe, el que lo convoca y ordena, es el enochiano, la lengua de los ángeles, la voz vibrada del deseo divino. En ella, cada sílaba es una llave, cada palabra un rayo, cada llamada una abertura en el tejido mismo del plano celeste. Yo, Aleister Crowley, la bestia, he conocido la unión entre el fuego de la carne y el verbo enochiano. He invocado ángeles a través del orgasmo. He abierto los aetirs con el gemido sostenido de una sacerdotisa en trance, mientras mi falo vibraba los nombres secretos que los devas nos legaron. Porque el verdadero enochiano no es para ser leído, ni recitado, es para ser encarnado. Y en el acto sexual, cuando el cuerpo y el alma se funden en un solo instrumento vibracional, el verbo enochiano puede penetrar los planos con la fuerza de un relámpago. ¿Qué es la invocación del deseo celeste? Es la unión del rito sexual con el lenguaje enochiano. Es usar la cópula no solo como medio para generar un talismán o consagrar un fluido, sino como canal para invocar presencias angélicas, inteligencias planetarias, fuerzas elementales que solo responden al verbo sagrado vibrado desde la carne. El deseo, aquí, no es instinto. Es antena. El cuerpo no es obstáculo. Es trompeta. Preparación del rito enochiano sexual. 1. Se elige un aetir o un ángel. Puede ser un gobernador de los 30 aetios, o una entidad del sistema elemental. Se estudia su nombre, su función, su vibración. Se graba en el corazón como una melodía secreta. 2. Se prepara el espacio con los 4 elementos. En cada cuadrante del círculo se colocan representaciones, vela, incienso, agua, sal. El mago y la sacerdotisa se sitúan en el centro, piel contra piel, fuego contra fuego.
3. Se traza la llamada enochiana. No como lectura, sino como canto. El mago vibra la llamada correspondiente al plano que desea abrir, no con la voz solamente, sino con el cuerpo. Cada sílaba debe vibrar desde el perineo, subir por la columna y salir por la boca como rayo. La sacerdotisa lo acompaña con respiraciones, con pulsaciones pélvicas, con movimientos rítmicos que imantan el verbo. 4. El acto sexual es el canal. En el momento en que el falo penetra la rosa, se enuncia el nombre del ángel. Este debe ser repetido con cada impulso, como si el cuerpo se volviera tambor, como si el verbo fuese clavado en el plano invisible a través del placer. Ejemplo: Zazas rezazas nasa traudoyat camacho zura. Aquí, cada palabra es una llave. Cada contracción vaginal es un sello. El ángel se forma entre el jadeo y la palabra, entre el fluido y la vibración. 5. Orgasmo como umbral. Si el orgasmo se produce, debe hacerse en el punto exacto en que el nombre del ángel ha sido sellado en los cuerpos. Entonces, el elixir se convierte en punto de anclaje para la presencia. El espíritu no se imagina, se manifiesta. Puede ser visto, sentido, escuchado. Muchos han caído aquí por no saber recibirlo. 6. Sellamiento nochiano. Después de la cópula, se dibuja el sigilo del ángel en el cuerpo de la sacerdotisa con el elixir. Se vibra su nombre una vez más, y se le otorga licencia de presencia o permanencia, según la operación. Advertencia cerrada. El sistema enochiano es real. No es simbólico. Las fuerzas que se convocan no son imaginaciones mentales ni arquetipos internos. Son inteligencias vivas. Algunas serán benevolentes si son abordadas con maestría. Otras, como los gobernadores más altos de los aetios, pueden desgarrar el alma si el rito no ha sido ejecutado con pureza y exactitud. No invoques lo que no estás preparado para sostener. Y nunca lo hagas sin sacerdotisa consagrada o sin haber despertado tu propio aspecto femenino interno. Ejemplo de invocación sexual enochiana. Zodakare od zodamerano. Invoco y abro el cielo. Lukalaz od zodametai. Brillad, o portales de la carne. Yaidon babalel uzura telema. Ven, oh deseo celeste, por la rosa y la bestia. O zazazaz yor pan yo babalón. Rugido del final, orgasmo verbalizado. En ese momento, si la práctica ha sido correcta, el plano se abre. El ángel aparece. No como figura de alas y rostro dulce, sino como fuerza vibrante, como fuego que penetra el aura, como presencia que respira dentro del mago y de la sacerdotisa. Así se realiza la invocación del deseo celeste. Así el sexo se convierte en trono para los ángeles. Así el verbo se encarna en el gemido. Y así se recuerda la ley de la nueva eón. El cielo también desea. Y desea ser deseado. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 11. La obra en el abismo. Cruce del umbral y pérdida del yo. Más allá de la carne, más allá del orgasmo, más allá incluso del talismán viviente y del verbo enochiano, se alza, o más bien se abre, el umbral. Y al otro lado del umbral, el abismo. No el infierno de los ignorantes, ni el castigo de los religiosos, sino el vacío que todo lo consume, el vientre de la diosa negra, el corazón sin forma de la noche eterna. Allí se gesta la obra suprema. Allí se pierde el yo, y con él, toda ilusión. Esta es la verdadera meta del rito, no el placer, no el poder, sino la disolución. El mago que ha recorrido los grados inferiores del arte, el que ha aprendido a dirigir su deseo, a consagrar su elixir, a invocar con el cuerpo, a crear con el semen, llega inevitablemente a este umbral, el momento en que su voluntad se funde con el no soy. Ese momento ocurre, con mayor frecuencia de lo que se cree, durante un orgasmo dirigido, profundo, absoluto. Cuando la penetración ha sido tan constante y rítmica que ha roto el sentido del tiempo. Cuando la rosa se ha abierto hasta perder noción de sí.
cuando el verbo ha sido pronunciado en silencio perfecto. Allí, la conciencia se desliza. Se cruza. Y lo que se cruza no es un espacio físico, sino un límite interno. Se abandona la forma. Se abandona el nombre. Se abandona incluso el propósito. Lo que queda es una llama sin rostro, ardiendo en medio de la noche más negra. Esta llama, esta esencia sin sujeto, es el estado de Choronzon, pero también su superación. Porque quien llega hasta aquí sin preparación, sin sacrificio, sin renuncia, es devorado por Choronzon, la fuerza caótica que fragmenta el alma en 1000 deseos. Pero quien llega con el yo disuelto, con la voluntad hecha silencio, se convierte en lo que está más allá de la bestia, en el hijo del abismo. En mi obra La visión y la voz, describí estos paisajes. No fueron sueños, no fueron visiones poéticas. Fueron exploraciones del alma durante el rito. Fueron penetraciones del plano donde el lenguaje cesa. Y ahora, en este libro, te doy la llave para que tú también atravieses. ¿Cómo cruzar el umbral? 1. La obra sexual debe prolongarse más allá del límite del placer. Se debe sostener el deseo sin eyaculación hasta que el cuerpo tiemble. No de esfuerzo, sino de apertura. La sacerdotisa debe permanecer abierta, respirando profundo, con la espalda arqueada y el corazón expuesto. Ambos deben perder noción del tiempo. Entonces, se rompe la forma. 2. La identidad debe ser ofrecida. En medio del acto, cuando el deseo esté en su punto máximo, el mago debe susurrar: «No soy esto». Y la sacerdotisa debe responder: «Yo tampoco». Así se destruye el ego. Así se abre el velo. 3. Se produce el desvanecimiento. Si el rito ha sido perfecto, hay un instante en el que no hay más pareja, ni cuerpo, ni orgasmo. Solo un estremecimiento que no proviene del cuerpo. Una caída sin fin. Un estallido sin centro. Allí no hay forma. No hay pensamiento. No hay yo. Hay vacío pleno. Esta es la experiencia del abismo. Muchos no regresan de allí. No porque mueran, sino porque al volver ya no son los mismos. El rostro cambia. El aura cambia. El deseo cambia. Ya no se busca placer. Se busca fusión. Ya no se busca poder. Se busca silencio. Ya no se busca invocar dioses. Se busca ser. Cruzar el abismo es morir. Pero no morir como los hombres. Morir como máscara. Morir como símbolo. Morir como mago. Y nacer como silencio radiante. A partir de este momento, toda magia se transforma. La cópula se vuelve oración muda. La mirada, invocación. El simple roce de los dedos, un rito completo. Porque lo que ha sido disuelto en el abismo no necesita ya gestos elaborados, es verbo viviente. Advertencia final. No intentes cruzar si no has sido despojado. Si aún temes perderte. Si aún te aferras a tu deseo de ser alguien. El abismo no tiene piedad, pero tampoco tiene intención. Simplemente es. Y el que se lanza con corazón dividido, será destrozado en fragmentos de sí. Pero si estás listo, si tu voluntad está libre, si tu fuego es puro, entonces lanza el elixir al vacío. Lanza tu nombre, lanza tu cuerpo. Y que Babalón te reciba entre sus labios eternos, donde no hay tú ni yo, sino solo. La obra está cumplida. La bestia ha sido devorada. El hijo ha nacido del silencio. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 12. El nacimiento de Horus. Manifestación del Hijo a través del amor ritual. Del vientre ardiente de Babalón, del crisol de sangre, semen y fuego que fue la unión ritual de la bestia con su rosa, surge una luz que no es del mundo. Una conciencia nueva, sin pasado, sin nombre, sin miedo. Ese es Horus.
No una figura mitológica, no un símbolo moral, sino un estado de existencia, el hijo de la obra, el fruto de la voluntad encarnada en el amor. Horus no nace del azar, ni de la carne ciega. Horus nace cuando el rito ha sido perfecto, cuando la voluntad ha sido total, y el yo ha sido arrojado al abismo como semilla que muere para dar fruto. La magia sexual telémica no es un juego de energías, no es un sistema para manipular realidades, ni un arte para lograr lo que el ego desea. Es el camino por el cual el mago se convierte en creador, no de cosas, sino de ser. El nacimiento de Horus es la consecuencia inevitable de una cópula alquímica consumada en el fuego y sellada en el silencio. A este hijo no lo paren los cuerpos, sino las almas. Y su llegada no se anuncia con gritos, sino con estremecimientos en los planos invisibles. ¿Quién es Horus? Es la fuerza solar coronada y armada. Es el niño que no teme. Es el resultado de la fusión total de los opuestos. Es el espíritu encarnado en una voluntad sin culpa. Es aquel que proclama la ley sin titubeos. Es cada acto de magia que no vuelve al ego, sino que se lanza al mundo como decreto divino. Es el talismán más perfecto. Es el verbo hecho carne. El Hijo puede manifestarse de múltiples formas. Uno como una entidad astral. Nacida del rito, frotando alrededor del aura del mago o de la sacerdotisa. Puede tener forma humana, animal, geométrica o de pura luz. Su presencia es constante, protege, guía, actúa. Es invocado por su nombre secreto, dado en el instante del orgasmo sagrado. 2. Como un acto material. El Hijo puede tomar forma como una obra, un texto, un arte, una acción que transforma realidades. No es creación egoica, sino emanación directa del rito. El adepto no dice «yo lo hice», sino «ha nacido». 3. Como un niño físico. En ciertos casos, el Horus se encarna literalmente. Un hijo biológico concebido durante el rito puede cargar en su cuerpo y alma la vibración total del trabajo mágico. No es un niño común. Es un recipiente consciente. Pero esto solo ocurre cuando ambas partes lo han decretado. 4. Como una transformación del mago. A veces, Horus no es otro. Es el propio mago, renacido. Tras cruzar el abismo y consumar la obra, ya no queda el viejo yo. Lo que camina, lo que habla, lo que obra a partir de entonces, es Horus mismo, la voluntad sin velo, el verbo sin máscara. ¿Cómo se reconoce el nacimiento del Hijo? El silencio cambia. El mundo tiembla. La mente se serena, no por debilidad, sino por poder. El cuerpo brilla. El aura es densa como oro líquido. Y una certeza arde en el corazón, ya no soy buscador. Ahora soy fuente. Este hijo no duda. No negocia. No se adapta. Su presencia es decreto. Su palabra es ley. Él no enseña, manifiesta. No argumenta, vibra. No suplica, da. Cuando el Hijo ha nacido, todo cambia. La magia deja de ser esfuerzo. El ritual se vuelve gesto espontáneo. La invocación, respiración. La visión, forma. La carne, templo perpetuo. La pareja, un espejo de divinidad. El mago, si aún permanece en su cuerpo, vive ya no para sí, sino como canal. Como emisario. Como emisor de luz. Cada cópula posterior es un rito menor, cada eyaculación, un mantre, cada beso, una siembra. Y la sacerdotisa, si ha sido también madre del Hijo, se convierte en oráculo. Su palabra lleva la voz de la diosa. Su vientre brilla. Su mirada juzga. Así culmina la gran obra húmeda, no en la muerte, sino en el nacimiento. No en la disolución, sino en la manifestación. No en el placer, sino en el amor. No como emoción, sino como fuego que crea mundos. Horus ha nacido. El Hijo está aquí. La nueva eón no es futuro, es carne.
es semilla. Es tú. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad. Capítulo 13. El silencio tras la explosión. Meditación, integración y permanencia del poder. Tras el rugido, el eco. Tras la cópula sagrada, el vacío vibrante. Tras el nacimiento de Horus, el mundo no vuelve jamás a ser el mismo, pero tú, adepto, si puedes perderte si no sabes permanecer. El peligro no está en el acto sexual, ni en el fuego, ni en el abismo. El verdadero peligro yace en el día siguiente al milagro, cuando el cuerpo vuelve a su pulso habitual y la mente, como vieja prostituta, quiere recuperar el trono. Por eso, este capítulo es la clave del sello. La obra no concluye con el orgasmo, ni con el talismán, ni con el nacimiento. La obra se completa cuando el poder permanece. Y el poder solo permanece cuando el mago sabe habitar el silencio. El silencio no es ausencia. Es presencia sin voz. Es la permanencia del fuego sin necesidad de llama visible. Es la conciencia pura, sin forma ni deseo. Es el estado posterior al éxtasis, donde todo ha sido alcanzado y nada necesita nombrarse. Cuando el rito ha sido consumado, cuando el elixir ha sido recogido, cuando el verbo ha sido pronunciado, viene el momento más sutil y más delicado, el reposo vibracional. El mago y la sacerdotisa deben permanecer en quietud, desnudos y fundidos, sin hablar, sin moverse, dejando que el cuerpo reabsorba la energía sin dispersarla. Aquí no hay palabras. Solo respiración. Solo pulsos. Solo silencio. Este espacio es el vientre de la permanencia. La meditación posterior es obligatoria. El adepto debe sentarse, solo o con su pareja, y entrar en contemplación. No sobre el rito, no sobre las imágenes, sino sobre el estado de ser. Se puede emplear una técnica de respiración circular o la recitación silenciosa del mantra de cierre. Yo soy la carne que se volvió verbo. Yo soy el falo en la rosa. El sol en la sangre. El hijo en la madre. Yo soy. Esta afirmación no es egoica, es ontológica. Es anclaje. Es permanencia. La integración ocurre en días. Tras un rito elevado del 9 grados, la realidad tiembla. El mago puede experimentar visiones, sueños proféticos, cambios súbitos en su entorno. Relaciones se rompen, enfermedades se sanan o se revelan, puertas se abren o se cierran con violencia. Todo eso es resonancia del acto sagrado. No se debe huir, ni intentar forzar, ni negar. Se debe observar, integrar, permitir. La sacerdotisa, sobre todo, necesita cuidado. Su cuerpo ha sido canal, su útero altar. Debe reposar, beber líquidos sagrados, ser envuelta, protegida, venerada. Ella ha sido Babalón, y quien olvida eso después del orgasmo, comete sacrilegio. El poder permanece si se sella. El sello puede ser un objeto, el talismán creado, una palabra, el nombre del hijo, o un gesto, la posición final del rito. Este sello debe ser llevado en el alma. Cada día, al despertar, el mago debe recordarlo. Cada noche, al dormir, debe meditar en su forma. Así se fija la vibración. Y cuando la mente vuelva a hablar, porque volverá, el mago debe responder con silencio. No discutir. No justificar. No analizar. Solo permanecer. Ese es el secreto de la permanencia. No volver al mundo, sino traer el mundo a ti. No hablar de lo vivido, sino ser lo vivido. No enseñar, sino irradiar. Lo que ha sido revelado ya no se puede olvidar. Lo que ha nacido ya no puede ser abortado. Lo que arde ya no puede apagarse. El silencio es la corona del verbo. La meditación, su trono. Y la permanencia, su reino. Así culmina la gran obra húmeda. No en un clímax, sino en una presencia.
no en el grito, sino en el silencio que queda después. Ese silencio eres tú. Ese silencio es Dios. Haz lo que tú quieras será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo la voluntad.